del día de hoy, dedicado a dar inicio a la Navidad. La etiqueta del día de hoy es EN Navidad, para que usted participe con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, y nos comente cómo celebra usted la Navidad. Además, le informo que ya nos acompaña acá en el estudio la doctora, ella es Bianca Ariza, médico cirujano, especialista en nutrición clínica, y con ella pues vamos a estar tocando un tema muy interesante, y es cómo evitar pues tener esos kilitos de más para comenzar el año 2016 no tan gorditos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Básicamente, durante las Navidades nosotros tenemos que hacer una especie de juego de calorías. Intentamos que el paciente tenga dos fines al final del año, ¿no? Uno, o mantener el peso o incluso perder peso, ¿por qué no? Sin que esto implique que no pueda relacionarse socialmente a través de la comida. Nosotros culturalmente somos un país que nos relacionamos a través de lo que comemos. Entonces lo que buscamos en estos últimos días, donde vamos a tener platos navideños, reuniones familiares, es cómo dar una guía al paciente para que logre o mantenerlo o perder el peso. ¿Cuáles son los excesos que debemos evitar, doctora? Bueno, primero el licor. El licor es una de las cosas que nos va a incrementar el número de calorías diarias y además va a sobrecargar el hígado en su funcionamiento, y de esta manera entonces finalmente vamos a tener que el paciente va a tener un edema, que es acúmulo de líquido en el cuerpo, y también puede presentar aumento de peso. Además, el plato navideño por sí es un plato abundante en calorías. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Utilizar el plato no completo. Tenemos dos opciones: o no consumimos las 4 cosas típicas del plato, que sería la hallaca, el pan de jamón, la ensalada y el pernil. Es decir, elijo 2 de esto que compone el plato, o tomo media ración de cada una de ellas, porque si las hago completas, el número de calorías se me eleva demasiado. Además, la hora del plato navideño sería ideal. Intentar que sea a nivel de mediodía, mucho antes de la noche. Sin embargo, si el paciente sabe que la reunión que va a tener o el evento social que va a tener va a ser nocturno y el plato navideño evidentemente lo va a consumir en la noche, eso es lo que nosotros le recomendamos, es hacer un plan de desintoxicación, que es básicamente lo que vamos a hacer con el paciente en enero. Un paciente que ha aumentado peso o que no ha logrado bajar porque ha tenido grandes excesos debe incluirse en un plan de desintoxicación. ¿Qué es esto? Esto no es más que consumir alimentos ricos en vitaminas, que sean ricos en vegetales, que nos van a ayudar a depurar y a que a través de la orina nosotros podamos eliminar todas esas toxinas que nos excedemos durante la alimentación. Entonces es muy sencillo. Por ejemplo, hoy me excedí, me comí un plato navideño, tomé uno que otra copa de vino. Entonces, ¿qué hago al día siguiente? Empiezo a consumir mucho líquido, agua, básicamente. Cuando nosotros hablamos de líquidos, es importante líquidos claros. No cuenta el jugo, no cuenta, por supuesto, mucho menos un refresco, una bebida gaseosa, ¿ok? Entonces tiene que ser agua. Por lo menos garantizar 8 vasos de agua al día siguiente del exceso. Luego empiezo con un desayuno. El desayuno debe ir cargado en frutas, vitaminas. Y a media mañana voy a consumir una merienda que puede ser una gelatina, puede ser un yogur, puede ser incluso otra fruta. En el almuerzo debo incluir proteínas y vegetales. Y ya para la cena voy a reservar un consomé, que puede ser un consomé reducido en grasa, de pollo. Principalmente se recomienda el pollo porque la carne tiene un poquito más de grasa que el pollo. Y para desgrasarlo, básicamente lo que se hace es hacer el consomé, lo dejamos enfriar, retiramos esa capa fría de grasa que se va a colocar arriba y después es que podemos consumirlo. Otra opción puede ser también cremas de verdura. Esta medida de alimentación va a ser el día posterior a que me excedo. Como ves, va a tener una carga calórica baja, exceso de agua, exceso de vitamina, y me va a ayudar a desintoxicar lo que el día anterior yo consumí. Además, es un juego de calorías. Nosotros lo que buscamos es que el paciente tenga una reducción el día de hoy porque ayer me excedí, y finalmente así logro mantener el peso. Si estamos en un plan de alimentación, nosotros en Estetis Renova lo que buscamos es hacer una evaluación integral del paciente. Entonces hacemos un plan de alimentación que va a incluir 5 comidas, 3 comidas principales, 2 meriendas. Y aquí nosotros vamos a establecer, dependiendo de la necesidad del paciente, un requerimiento calórico. Entonces el paciente va a hacer su plan de alimentación, en el que va a incluir proteínas, frutas, vitaminas, ¿ok? Y los días navideños, ahí se le permite el consumo de plato navideño, pero solo puede tener un exceso diario
máximo 2 veces a la semana. Si el paciente cumple con estas cosas básicas, logra perder en una semana 1 kilo, kilo y medio. En condiciones normales, en otros meses, la pérdida de peso usual suele ser de 1 kilo a 2 kilos por semana. Pero como estamos en plan navideño, pues la pérdida de peso es un poco más baja, de 1 a kilo y medio, pero unos resultados excelentes y sobre todo que se sostengan en el tiempo. La idea es enseñar al paciente cómo debo comer y qué cosas no debo mezclar, básicamente. Doctora, durante estas fiestas algo muy importante es el cambio de los horarios. ¿Qué sucede? La persona que está realizando una dieta, que lamentablemente se despertó a las 12 de mediodía, ya no hizo lo que es el desayuno, se despierta y cambia lo que es entonces la alimentación. ¿Qué pasa con esto? Claro, idealmente el paciente que debería hacer, debe consumir 5 veces al día cada 4 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a correr. Me levanté a las 12, desayunaría. Espero unas 2-3 horas, meriendo. Luego almorzaría, tipo 4 o 5, debo merendar por ahí entre 6 y 7 y voy a cenar. Incluso aún levantándose el paciente tarde, tiene que cumplir con las 5 comidas diarias. ¿Por qué son importantes? Porque estas 5 comidas diarias me van a permitir mantener en sangre unos niveles de glicemia estables. Y en aquellos pacientes que tengan dificultad para el manejo de las calorías y de las energías, como los pacientes con problemas de insulismo, hiperinsulinemia, ¿verdad? Ellos van a mantener estos niveles estables y eso ayuda a que el paciente pierda peso. Cuando el paciente mantiene muchas horas en ayuna, es una alerta para el cuerpo dice, guarda que no me das, y entonces de esta manera el paciente absorbe de una manera más importante todo lo que se consume. Entonces, ¿se logra perder peso? Sí se logra. Además nos podemos apoyar en otras cosas. Si sabemos que estamos en periodos de exceso, hagamos ejercicio. Estos ejercicios pueden ser o gimnasio, o podemos caminar, o podemos saltar una cuerda en casa, podemos subir las escaleras y bajamos por el ascensor. O sea, no necesariamente tengo que ir a un lugar 1 hora a hacer ejercicio. Yo puedo en mi casa buscar circuitos. Por YouTube ahorita hay muchos tutoriales de cómo se hace actividad física y eso nos mantendría. Y otra forma son tratamientos estéticos que actualmente se hacen. Por ejemplo, el lipoláser es un tratamiento que te mantiene aumentado el metabolismo y aunque no hagas dieta, te mantiene en el peso y te reduce medidas. Por ahí un paciente en una semana pudiera perder unos 4 centímetros, 3 centímetros y eso con una alimentación básica y cuidando los excesos. Los excesos los puedes hacer, pero tienes que elegir los días y no pueden ser días continuos todo el tiempo. Doctora, estos resultados de estos kilos además se van a estar viendo a mitad del mes de enero prácticamente. ¿Es fácil para una persona rebajar, eliminar esta cantidad de alimentos o de hipercalorías que se van a alojar en nuestro cuerpo? Sí, sí es sencillo. Realmente lo sencillo no es el tema de las calorías, lo sencillo es la constancia. Porque para nosotros lograr mantener un peso adecuado debemos tener constancia y buenos hábitos de alimentación. Es por ello que nosotros, por ejemplo, en Esteti Renova, cuando evaluamos al paciente, no solo es te doy una dieta por una semana, te doy una dieta por 15 días, no, te enseño cómo comer y cómo combinar. ¿Qué hacemos? Bueno, como te digo, el secreto número 1, no mantenernos en excesos diarios continuos, sino hago un solo exceso diario y ya me planifico. O sea, yo sé que hoy tengo una fiesta de Navidad, bueno, entonces desayuno ligero, como pudiera ser una ensalada de fruta o un cereal con leche, meriendo frutas, almuerzo muy ligero, meriendo ligero y ya sé que en la cena voy a aumentar el número de calorías que yo voy a ingerir y de esta manera puedo jugar con esas calorías. Luego en enero entro en un plan de alimentación, como te digo, balanceado, 5 comidas, 3 principales, 2 meriendas y el paciente por semana va a perder de 1 a 2 kilos. O sea que me puedo apoyar entre los tratamientos como lipoláser, drenajes linfáticos, me puedo ayudar también con el ejercicio y con una alimentación balanceada y en un mes yo puedo perder fácilmente 8 kilos, que es el promedio de lo que un paciente gana en diciembre. Por lo general suelen ser de 2 a 4 kilos, es lo que por lo general se nota que aumenta. Suficientes esos kilos. Voy a aprovechar la oportunidad de la pausa para recordarles a nuestros televidentes que el tema del día de hoy está relacionado a la Navidad. Estamos dándole la bienvenida a la Navidad acá en Entre Noticias. La etiqueta del día de hoy es EN Navidad para que usted participe con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb. Le informo además que la doctora Bianca, que se encuentra acá con nosotros, nos va a obsequiar, ya que Navidad es sinónimo de regalos, nos va a estar obsequiando 2 masajes relajantes a las primeras personas que participen con nosotros y nos comenten de qué manera celebran la Navidad.
nosotros continuamos acá con la entrevista, doctora. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes entonces que tienen los pacientes o que se dirigen a usted luego en los meses de enero tras todas las fiestas de Navidad? Bueno, por lo general, los pacientes que se van a ver más afectados son pacientes diabéticos o que tienen condición de hiperinsulinismo, que con una carga de alimentación tan avanzada pueden tener alguna recaída en una de estas enfermedades. Pero lo que nosotros buscamos es que el paciente básicamente tenga un estudio completo, que podamos ubicar qué tipo de paciente estamos viendo, cuáles son sus riesgos metabólicos, porque un ejemplo, un paciente que tenga un hiperinsulinismo y que adicional a esto sea hipertenso y tiene un exceso en Navidad, pudiera haber alterado sus valores de tensión arterial en los meses de enero. Entonces lo importante es no cohibirnos de participar socialmente en la actividad de comer y de compartir, pero sí no excedernos diariamente y mantener siempre presente que el consumo de agua, desintoxicarnos a través de las frutas son fundamentales. Si nosotros pudiéramos entender el beneficio de consumir frutas pero naturales, porque muchas veces lo vamos a ver incluso en el caso de los niños que le dan muchos jugos preparados, ahí se pierde como el valor energético de las frutas, pero nos genera un proceso de desintoxicación realmente importante y el consumo de agua es fundamental. Otra cosa que hay que regular en diciembre, bueno, y en general en todo el año, es el consumo del licor. El licor no nos ayuda a la pérdida de peso, ningún tipo de licor nos ayuda. Y por supuesto aquellos que están cargados en calorías, como viene a ser el vino, la cerveza, es uno de los licores que debemos evitar sobremanera el consumo de este tipo de productos. Doctora, rápidamente para las personas que nos acaban de sintonizar, 5 tips corticos para no aumentar de peso y comenzar el mes de enero, pues. Bueno, lo primero, el consumo de agua, no olvidarlo, hacer actividad física, consumir 5 comidas diarias, incluyendo 2 meriendas. Tomar mucha agua, mucha vitamina es fundamental y eso lo vamos a conseguir en las frutas. Y otra cosa importante, no dejar de merendar. Si nosotros cumplimos estas 5 cosas básicas, nos mantenemos. Si reducimos calorías, podemos perder de 1 a 2 kilos en una semana y siempre buscar un apoyo nutricional, un apoyo de un especialista que te pueda hacer una evaluación integral y pueda determinar cuáles son tus requerimientos y cuál es tu necesidad para poder perder peso, y se puede y es sencillo. ¿Sus contactos? Bueno, estamos en @aestheticrenova y nos pueden ubicar también por citas 429-6161 y tenemos una página web www.aestheticrenova. Por allí damos muchos tips de alimentación y tratamos de orientar al paciente en lo que necesita. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido hoy acá con nosotros en Entre Noticias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.